Imagina encontrar una misteriosa cámara con extrañas cintas. Estas al principio parecen comunes, sin embargo, pronto comienzan a ponerse demasiado perturbadoras, tanto que incluso logran causar algo paranormal en tu hogar. Hola y bienvenidos a Resúmenes de Medianoche. En esta ocasión, Actividad Paranormal 6. La historia inicia justo después de la tercera película. Tras eliminar a los padres de Christy y Katie, la abuela las llevó con una especie de líder. A partir de ese momento, él sería su maestro. El hombre entonces les contó un poco sobre Toby. Toby tenía muchos nombres más. El sujeto también hizo predicciones para cada una. Por ejemplo, Christy tendría un hijo y sería uno de los elegidos, mientras que Katie tendría que pasar por muchas dificultades. Por último, el hombre mencionó que debían encontrar a una niña muy especial, alguien con las mismas capacidades que ellas. El 29 de noviembre de 2013, Ryan, su esposa Emily y su pequeña hija Leila se prepararon para pasar las primeras navidades desde que se habían mudado a su nueva casa en Santa Rosa, California. A la familia se le unieron el hermano de Ryan, Mike, y la hermana de Emily, Skyler. Una vez que todos llegaron, terminaron de decorar la casa y se dispusieron a pasar una semana de diversión. A la mañana siguiente, Ryan y Mike colocaron los últimos adornos en el exterior de la casa. Fue en ese momento cuando descubrieron una cámara que los antiguos dueños habían dejado olvidada. Ryan, cuyo trabajo se centraba en el mundo audiovisual, se mostró encantado y de inmediato la probó con toda la familia. El aparato era claramente antiguo, lo que se evidenciaba en la mala calidad de imagen, pero eso no preocupó a Ryan. Después de todo, era normal en un dispositivo tan viejo. Lo que realmente le extrañó fue lo que el objetivo mostraba. El extraño fenómeno parecía concentrarse en una habitación específica, en un punto exacto. A pesar de ello, la noche continuó y los padres llevaron a Leila a su cama para darle las buenas noches. Al volver a la sala, Ryan corroboró que la presencia extraña ya no estaba allí. Esa noche no ocurrió nada más. Lo realmente raro sucedió a la mañana siguiente, cuando Ryan decidió abrir la cámara. Esto no fue lo único que lo intrigó. La caja repleta de cintas VHS también le resultó muy extraña, así que decidió probar un poco más, grabando a través de la casa. En un momento se dio cuenta de que Leila parecía mantener una conversación con alguien. Por la noche, los hermanos se quedaron solos y decidieron ver las cintas VHS que habían encontrado junto a la cámara. Al revisarlas, notaron que mostraban la vida de una familia en 1988. El hombre que grababa se llamaba Dennis y su esposa, Julie. Al parecer ambos criaban a dos niñas, Katie y Christy. Esto no emocionó mucho a Mike o a Ryan. No fue hasta que encontraron una cinta con el título Abriendo Puertas que parecieron más entusiasmados. Sin embargo, la grabación no fue lo que ellos esperaban. La niña comenzó a describir una habitación que claramente pertenecía a una pequeña. Al poco tiempo, Ryan se dio cuenta de que era la habitación de Leila. Esto resultó perturbador. ¿Cómo una niña grabada en 1988 podía describir el cuarto de su hija 25 años después? El video continuó y las cosas se volvieron cada vez más extrañas. Un corte de electricidad llegó acompañado de ruidos misteriosos. Todo apuntaba a que algo ocurría en la casa. Mike y Ryan se separaron para investigar mejor. Cargando la cámara, Ryan se dio cuenta de que había algo en la oscuridad. La broma de Mike no divirtió a su hermano y así concluyó su búsqueda esa noche. A la mañana siguiente, las chicas volvieron de su noche libre y Ryan les contó que había escuchado cosas extrañas, pero le quitó importancia al asunto. Skyler tenía una teoría sobre los objetos que Ryan había grabado con la cámara. Por la noche, Mike y Skyler se quedaron a cargo de Leila mientras sus padres salían. En un punto, la joven escuchó ruidos extraños en el patio de la casa. Al revisar, llegaron junto a la piscina. Skyler estuvo decidida a averiguar qué era aquello, por lo que dejó atrás su miedo y se adentró en la oscuridad. En medio de las plantas del patio, descubrieron a Leila, que no sabía cómo había llegado hasta allí. Con la llegada del nuevo día, todos decidieron investigar el lugar donde vieron la sombra y donde encontraron a la pequeña. ¿Por
¿por qué Leila enterraría el rosario de su madre en medio del jardín? Esta fue una pregunta que Ryan quiso resolver y de inmediato acudió con su hija. Ryan llegó a la conclusión de que algo ocurría en su casa. Sin otra pista que seguir, decidió investigar más a fondo las cintas VHS. Pasado un tiempo, tomó un descanso de la pantalla y fue allí cuando notó una pequeña voz en medio de la noche. Al revisar las grabaciones a la mañana siguiente, Ryan descubrió que su hija había realizado el ritual de Bloody Mary. Las cosas se pusieron más extrañas cuando Mike le mostró la evidencia de que Katie y Christy, las niñas de los videos, habían vivido en esa misma casa. Esto nos llevó a investigar en internet. Ryan le contó sus preocupaciones a su esposa, aunque ella no vio razón para alterarse. Después de todo, los niños eran imaginativos. Sin embargo, y ante la insistencia de su esposo, aprobó que éste pusiera cámaras en toda la casa. En la primera noche de vigilancia, Leila comenzó a mostrar que quizás su padre tenía razón. Emily decidió ser honesta con su hija y le contó que al nacer, la pequeña había llegado al mundo con el cordón umbilical enredado en su cuello. Esto hizo que los doctores intervinieran de emergencia para ayudarla a nacer. Los videos de aquel 11 de diciembre de 2013 también mostraron cómo, a las 3:37 am, Leila permaneció casi 10 minutos delante del árbol de Navidad y luego volvió a su cama. Al día siguiente, Emily recibió una llamada del colegio de Leila. Según le contaron, la niña había mordido a uno de sus compañeros. Ryan propuso llevar a la pequeña con un psicólogo. En los últimos días había visto cómo experimentaba varios cambios alarmantes. No dormía, permanecía en silencio y el ataque era otro síntoma de que debían intervenir. Emily y Ryan no lo supieron, pero esa misma noche, la fuente de todo lo que le pasaba a su hija se hizo presente. Una entidad oscura permaneció frente a Leila por más de una hora hasta que ella despertó. Luego, ambos mantuvieron una corta conversación, donde al parecer el ser le pidió algo a la niña, aunque fueron interrumpidos por Skyler. De manera repentina, la joven notó que algo extraño ocurría en la habitación de su sobrina. Al amanecer, y después de revisar los videos, Ryan confrontó a su hija sobre la extraña criatura que había aparecido en su cuarto. La niña fue honesta con él, aunque Emily siguió sin creerle. Ryan supo que en las grabaciones de las cintas VHS podía encontrar alguna pista y, en efecto, lo hizo. Entre las muchas horas de metraje, descubrió que Christy también decía hablar con un amigo imaginario llamado Toby. Además, una vez que fueron acogidas por el maestro, las hermanas fueron adoctrinadas para obedecer a Toby. Mike, al igual que Emily, no creyó que nada estuviera ocurriendo. Sin embargo, mientras conversaban sobre los hechos, una serie de ruidos comenzó a escucharse en la habitación de Leila. Al no encontrar nada, los hombres decidieron abandonar el cuarto. Revisando las grabaciones al día siguiente, Ryan se dio cuenta de que aquello que lo había atacado tenía un rostro. Al parecer, la entidad se estaba materializando poco a poco en este plano. Con la idea de obtener más pruebas, decidió instalar más cámaras en los pasillos, e incluso una móvil, para tener el 100% de la casa vigilada. En la tercera noche de vigilancia, las cámaras obtuvieron las pruebas que Ryan tanto ansiaba. Esa noche, Leila volvió a interactuar con el ser. Toby le ordenó que bajara al primer piso, encendiera el gas de la chimenea y prendiera un fósforo. Antes de completar su labor, Emily se dio cuenta de lo que ocurría y logró detener a su hija. Emily no comprendía qué pasaba en su casa, pero pronto ella también descubrió que algo malo los acompañaba. Con la llegada de un nuevo día, Emily le contó a su hermana cómo había encontrado a Leila tratando de quemar su Biblia y su crucifijo. Aunque la niña le aseguró que solo era un juego, la verdad fue que todo resultaba demasiado extraño. Todos aquellos hechos le hicieron comprender que tal vez Ryan tenía razón, así que se unió a él para confrontar a Leila. Primero le pidieron que no hablara más con Toby, pero la niña insistió en que era su amigo. Tras esta pequeña victoria, Ryan y Mike continuaron revisando los videos antiguos. Al poco se dieron cuenta de que los padres de las niñas no aparecían en las grabaciones de 1992, cuando el maestro se hizo más presente. Ahora era el culto el que se encargaba de la crianza de las pequeñas. Todo indicó que el maestro era el líder y al parecer preparaba a Christy y a Katie para alguna especie de misión. Sin embargo, y pese a todo lo que habían visto en los videos, lo más extraño
estaba por venir. Ryan revisó otro video donde aparecía una de las niñas teniendo una visión, y en esta ocasión lo que vio fue bastante conocido. La noche acabó con la llegada de Layla. No obstante, Mike notó algo más antes de que Ryan llevara de vuelta a la niña a su cama. Mientras los adultos intentaban encontrar una solución para todo lo que ocurría, los lazos entre Layla y Toby se hicieron más fuertes. El ser volvió a pedirle algo a la niña y ella lo hizo encantada. Al poco, Ryan y Emily se dieron cuenta de que su hija había dibujado el contorno de una puerta utilizando símbolos desconocidos. Al investigar, Ryan descubrió que los mismos dibujos se hallaban en las cintas antiguas. Lo que escucharon no fue otra cosa que a Layla bajo los encantos de Toby. La pequeña parecía preocupada y al mismo tiempo completamente entregada al ser, un ser que quizá estaba más cerca de lo que ellos creían. La entidad se desvaneció en la nada. Ryan no entendía lo que estaba pasando en su hogar, con su hija, o qué era eso que sonaba fuera de la casa. Apenas amaneció, Emily decidió tomar cartas en el asunto y llamó al padre Todd para que interviniera. Antes de que llegara el párroco, la pareja de padres quiso saber lo que su hija podía contarles. Al poco, el padre Todd se presentó en la casa. Ryan y Emily le contaron todo lo que sabían. Le mostraron las grabaciones y demás pruebas de que algo intentaba poseer a la niña. Una vez terminaron el relato, el padre dio su opinión sobre el asunto. El terror invadió a Emily y de inmediato aseguró que debían irse de ese lugar, aunque el padre les advirtió que irse no solucionaría el problema porque los demonios solían poseer personas, no lugares. El paso siguiente fue hablar con Layla, pero antes se dieron cuenta de que en el cuarto de la niña estaba escrito el nombre Hunter. Al hablar con ella, el padre logró cubrirla con agua bendita, pero la presencia del religioso no fue bienvenida allí. Esto hizo que el padre comprendiera lo grave de la situación y salió de la casa prometiendo que volvería con ayuda. Tras la inquietante visita del párroco, Ryan descubrió un VHS donde se podía ver a alguien en su misma casa días antes de que ellos se mudaran. Aquel que grababa hablaba de que la vivienda era un excelente punto de entrada. Ryan entendió una cosa. De inmediato comenzó a averiguar sobre la persona que le había vendido la propiedad, una mujer que se hacía llamar Katie Hubbard. En la agencia inmobiliaria confirmaron sus más grandes miedos. Esa mujer no trabajaba para ellos y nunca lo había hecho. Emily y Ryan se dieron cuenta de que, desde el principio, se encontraban en la macabra red de la secta. Cada paso que habían dado, cada decisión que habían tomado, solo era una parte de una trama contra ellos. Sin saber qué más hacer, la pareja decidió pasar una noche más en la casa. Era el 17 de diciembre de 2013 y lo peor aún estaba por venir. A las 3:02 de la madrugada, una de las cámaras que había instalado Ryan se desplomó sin razón aparente. Esto hizo que todos despertaran, asustados, porque claramente no se encontraban a salvo en la propiedad. Toby comenzó a ir detrás de ellos, en un último intento por asustarlos. Después de todo, como había dicho el padre de Todd, ese tipo de entidades se alimentaba del terror de las personas. Afortunadamente la noche terminó, aunque el misterio continuó. Ryan siguió su búsqueda de respuestas en las cintas VHS. Llegado a un punto, descubrió el trágico final de los padres de Katie y Christy a manos de la secta. La única idea que se les ocurrió a los padres fue acudir a la policía antes de que a ellos les ocurriera lo mismo. Ryan y Mike se pusieron manos a la obra, mientras Emily se quedó sola con Layla esperando su regreso. Al volver de la estación de policía, Ryan mostró el cartel de un niño desaparecido. El pequeño se llamaba Hunter Ray y, como si fuera poco, había nacido el mismo día que Layla. Esto no fue lo más extraño de todo. Lo más raro lo encontró Ryan en uno de los VHS. En él se veía a Hunter junto al maestro en una grabación realizada en 1992, mucho antes de que Hunter naciera. ¿Cómo era eso posible? La única respuesta que tuvo Ryan fue que Toby quería llevarse a Layla de la misma manera que había hecho con Hunter.
Todo apuntaba que así era, y en la noche, los videos de vigilancia lo corroboraron. El portal que se abrió en la habitación de Layla fue el acto final de la infestación de Toby contra la familia. Al otro lado, Hunter llamó a la pequeña y ella se adentró sin pensarlo 2 veces. Más tarde esa noche, todos en la casa se encontraron presos del pánico por no hallar a Layla. Aunque la buscaron en todos los rincones, no lograron dar con ella, hasta que de repente apareció en su habitación. Esa fue la línea final. A partir de allí, Ryan y Emily decidieron que debían irse de la casa y en poco tiempo hicieron sus maletas dejando atrás todo aquel terror. Por la mañana, Skyler y Mike volvieron para reunir algunas pertenencias. Mientras recogían ropa de la niña, encontraron un dibujo muy parecido a la imagen de un demonio. Al revisar las notas de Ryan, se dieron cuenta de qué se trataba. El plan había sido descubierto y con ello, Toby supo que debía actuar lo antes posible. ¿Cómo había aparecido Layla en la casa? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Qué le ocurría y qué buscaba al otro lado de la pared? Nadie lo sabía, ni siquiera el padre Todd, quien había vuelto para intentar ayudarlos. Ahora debían completar el ritual de liberación antes de que las cosas llegaran a un punto sin retorno. El padre buscó atrapar a Toby esa misma noche, antes de que el ritual se completara y él caminara entre los mortales. Para atraparlo, dibujó en el suelo una suerte de cárcel donde encerrarían al demonio, la cual también serviría para proteger a la familia. Todo parecía sencillo, pero Toby no se iría sin dar pelea. La oscuridad trajo el terror. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo, aunque gracias a Dios el padre Todd continuaba con ellos. Perder al padre no debilitó sus intenciones de retener al demonio. La familia entera atrajo a Toby a la trampa y este cayó directamente en ella. Luego lo cubrieron con la sábana. De inmediato comenzaron a orar para alejar el espíritu malvado y este desapareció en medio de la oscuridad. Aunque todo fue un truco, ya que el mal prevaleció dentro de Skyler. Ella lanzó un líquido corrosivo por la boca y este cayó encima de Mike, acabando con ambos. Layla desapareció rumbo a su cuarto. En su búsqueda, Ryan cayó, atravesado por las garras de Toby. Ahora, la única que quedó en pie fue Emily, quien se dio cuenta del portal en el cuarto de su hija y, consciente de que debía ingresar en él si quería recuperarla, comenzó a atravesarlo. Al otro lado, descubrió que se encontraba en una casa, la misma que aparecía en los videos VHS. Su búsqueda por la construcción la llevó hasta el sótano, donde se encontró con Christy y Katie. Ellas le dijeron que estaba hecho, ahora era real. Layla también se encontraba en ese lugar. La niña le confesó que solo querían un poco de su sangre y que ahora Toby se encontraba vivo. Toby era real y estaba allí con ellas. En ese momento, Toby apareció, tomando a Emily y acabando con ella. Tras esto, tomó a Layla de la mano y finalmente se la llevó. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda tener una linda noche.